Honduras enfrenta un futuro incierto tras la declaración de inconstitucionalidad de las zonas de empleo y desarrollo económico, una medida que, si bien reivindica la soberanía nacional, podría desencadenar graves consecuencias económicas. Primero, hay que explicar que el Pleno de la Corte Suprema de Justicia no derogó la ley SEDE, sino que declaró la nulidad de su origen y reestableció la intangibilidad de los artículos pétreos y la Constitución, que fueron modificados sin una asamblea constituyente. Con esto, cualquier zona que estuviese activa debe paralizar sus operaciones. No hay derogación de la ley, lo que hay es una declaración de nulidad de origen, así lo dice la sentencia, y se restablece la intangibilidad de los artículos pétreos y de la Constitución de la República. No es una derogación, sino una declaración de nulidad de origen. Y por supuesto, quienes aprobaron más allá, nadie puede alegar ignorancia de la ley, mucho menos los diputados al Congreso Nacional. Debieron saber quienes aprobaron en su momento las sedes que estaban violando la voluntad del constituyente, es decir, de todos los ciudadanos, de que los artículos pétreos no los puede tocar ni el Poder Legislativo, ni el Poder Ejecutivo, ni el Poder Judicial. La anulación de este controvertido modelo de desarrollo abre la puerta a millonarias demandas internacionales por parte de inversionistas afectados, lo que pondría en jaque la estabilidad económica del país, generando posibles pérdidas en inversión extranjera y debilitando su capacidad de atraer nuevos proyectos de desarrollo. De hecho, las acciones legales contra Honduras iniciaron mucho antes de este fallo. La sede Próspera en 2023 demandó al Estado por $10.700 millones por daños y perjuicios, un proceso que aún está pendiente de resolverse. Cuando una sentencia de ese tipo tiene efectos stun, obligadamente la Corte tiene que señalar de manera muy detallada, un trabajo muy fino, de qué actos son los que van a quedar convalidados y qué actos son los que quedarían nulos. Es más, yo me atrevería a decir que tendría que también obligadamente señalar un proceso de transición, uno para proteger los derechos de los ciudadanos hondureños que tuvieron relaciones mercantiles con ellos y obviamente la actividad mercantil realizada por la empresa. Eso es claro y tiene que hacerse así. No puede haber ninguna sentencia con efectos extum sin haber realizado ese tipo de consideraciones. Los representantes del oficialismo, por su parte, sostienen que las sedes, si desean continuar operando, deben hacerlo bajo los marcos legales ya establecidos en el país. Insisten en que cualquier proyecto de desarrollo debe adherirse a los regímenes existentes que garantizan el respeto a la soberanía y la integridad territorial de Honduras. Según su postura, las sedes no deben representar un riesgo para la nación y su viabilidad dependerá de su capacidad para alinearse con las leyes hondureñas, sin comprometer el control del Estado sobre su propio territorio. Pues ellos, los empresarios, ya no las sedes, sino que los empresarios que se habían adherido, incorporado o constituido en el marco de esa figura normativa de las sedes, tienen que adecuar sus planes de negocios ahora al marco jurídico nacional, a la Constitución y las leyes, a los regímenes legales vigentes en materia fiscal y seguir actuando y operando las que quieran y las que puedan hacerlo. Va a haber algunas que posiblemente tenían tal prerrogativa, por ejemplo las de Vitalia, las clínicas en materia de salud que estaban investigando, realizando investigaciones, ellos mismos lo decían, que la muerte era una opción y no era un final de una etapa de la vida, y que estaban haciendo las investigaciones sin respeto a la normativa de la FDA de Estados Unidos o las normativas de la Organización Mundial de la Salud o la normativa hondureña. Y que lo que en otro lugar les podía costar 10 años, aquí lo investigaban en 4 meses. Así que ese tipo de empresas, de inversiones, posiblemente se van a ir a otros estados débiles, como ellos mismos lo afirmaban, donde pueden realizar este tipo de ciudades-estado, ciudades-empresas, ciudades libres,
que es la motivación fundamental de los libertarios, esa nueva corriente que cree que los estados no deben de existir, sino que las ciudades autónomas, ciudades libres, ciudades empresas. Además de las posibles repercusiones económicas que Honduras podría enfrentar tras esta declaración de inconstitucionalidad, se plantea un escenario legal que podría afectar a los diputados que en el pasado promovieron su creación. Estos legisladores, quienes aprobaron reformas a artículos pétreos de la Constitución, podrían ser procesados por el delito de traición a la patria, de acuerdo con el artículo 555 del Código Penal. Este artículo sanciona a quienes atenten contra la soberanía y la integridad del territorio nacional, lo que coloca a los involucrados en una situación legal delicada con implicaciones tanto políticas como judiciales. Hay un decreto de fuero legislativo donde determina que aquellos diputados que presenten algunos proyectos de ley no van a ser acusados ni penalmente, ni se les va a deducir responsabilidad penal, civil, administrativa por las funciones que realicen a lo interno del Congreso Nacional. Pero estos diputados deben estar o debieron estar claros o estaban claros que promover las sedes violentaba la propia Constitución de la República, y ya la propia Constitución de la República habla sobre el delito de traición a la patria. Significa que estos diputados tenían el conocimiento de que el aprobar las sedes violentaba la Constitución de la República, y por otro lado tuvieron la voluntad de hacerlo. ¿Y cuáles son los elementos que tiene el dolo? El dolo tiene dos elementos importantes, que son el conocimiento de que se está cometiendo o se va a cometer un delito, y por otro lado la voluntad de quererlo cometer. Y en este caso se concretó lo que son esos dos elementos, por tanto hay un delito. El Ministerio Público ya debería estar presentando acusaciones penales contra ellos. Es importante destacar que las reformas constitucionales y la ley de la sede fueron aprobadas por el Congreso en 2013, en medio de protestas de sectores sociales que afirmaban que éstas servirían para crear estados dentro del Estado, pues tendrían autonomía hasta para crear su propio sistema de gobierno, legislación interna y cuerpos policiales. 3 sedes han sido creadas desde entonces, una de ellas en la turística isla de Roatán. Empresas estadounidenses e italianas principalmente han invertido en estas ciudades modelo en proyectos inmobiliarios y parques industriales. En una de ellas hay también cultivos de tomate cherry para exportar a Estados Unidos. Aún está por definirse si el Poder Judicial establecerá parámetros para evitar que se siga con las demandas internacionales y se logren acuerdos. Asimismo, será responsabilidad del Ministerio Público investigar si los diputados deben ser sometidos ante la justicia por traición a la patria o si esta decisión podría ampararse bajo el fuero parlamentario. Con la edición de David Hernández, para Honduras Noticias les informó Kenger Fernández.